Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Vaya que hoy sí tengo a alguien, yo no diría extraordinario porque me quedo corto, súper extraordinario. Todos ustedes, sus hijos y nietos, crecieron con él. Conocen al gran Chabelo, conocen poco al Javier López. Quiero invité a mi programa a Javier López y un poquito de Chabelo, porque yo sí conozco muy bien a Javier López y quiero que lo conozcan a este hombre tan extraordinario como ser humano. Es un placer tenerte, Javier. Muchas Bienvenido, gracias. bienvenido a tu casa. Gracias, Carlos. Me Gracias. llena de Muchas muchísima gracias. emoción, ¿eh? Pues yo te agradezco mucho porque yo rara vez acepto aparecer en la televisión como Javier López. Yo sé. Chabelo no me permite mucho de este tipo de cosas porque mi personaje tiene un poco de ilusión. Y entonces he considerado toda la vida que no tengo derecho a, si en algún momento puedo romperle la ilusión a algún niño, el que me vea en la televisión hablando y comportándome como lo que soy, como un hombre de la edad que tengo y no como el personaje que están acostumbrados a ver a lo largo de tantos años, ¿no? Entonces por eso que muy rara vez, por no Muy, decirte que no me sobran dedos de la mano para contarte las veces que yo he aparecido en la televisión como Javier López. pues, doblemente gracias por venir. No, Gracias. gracias a ti, Carlos. Y también voy a invitar a Chabelo. También está invitado, no te me Claro que angusties. sí. Javier, tus íntimos amigos, el Loco Valdés, Chucho Salinas, Héctor Lechuga, los adoras, ¿verdad? Con toda el alma. Son gente que, pues son las gentes con las que yo me inicio, son las gentes con las que hubo empatía y entonces pues nos tratamos y nos queremos como parte de una familia que éramos en aquel tiempo. Éramos un grupo muy reducido de gentes que surgimos de la televisión exclusivamente. O sea, yo soy producto de la televisión 100%. Yo después de que empiezo en la televisión voy al inicio cuando decido dedicarme exclusivamente a ser actor, pues entonces empiezo a estudiar y tuve la fortuna de estudiar con el mejor maestro de arte dramático que hubo en este país, que fue el maestro Sequizano. Claro. Creo que fui un alumno distinguido de él. Y entonces, pues, pero todo el principio que fue, pues, como nació la televisión en México. La televisión en México nace que yo estoy seguro que el propio señor Azcárraga no sabía de qué se trataba, Claro. porque lo empezamos 8 gentes, hacíamos todos los programas. Uno agarraba la cámara, el otro agarraba un micrófono y el otro agarraba una luz. Claro que hablar de la programación de la televisión en aquellos años, cuando empieza la televisión, pues todos los programas eran pues un escritorio y una persona que leía un papel y eso eran los programas, porque la producción de otro tipo pues eran todos programas grabados y venían de Estados Unidos. No, pero antes tú estás hablando de eso, pero yo te recuerdo Tus Ángeles de la Calle, el Capitán Cosmos. Sí, bueno, pero eso ya es posterior, Ya, ya es cuando ya había producción, sí, con ya Don cuando Luis, ya era ¿no? Chabelo, pero te hablo yo de ¿Eras cuando ya yo... Chabelo en el Sí, Capitán, en el 59-62? sí, yo ya había sido Chabelo, yo fui, a mí me da a conocer en este país y en América Latina mi exclusividad con un refresco, con Pepsi Cola. Sí. Pepsi Cola yo veo exclusivo de él y cuando yo termino la exclusividad después de 8 años, ¿Haciendo qué? era la imagen de Pepsi Cola. Yo estaba en el cine, en la radio, en la televisión, en los periódicos, en todos lados, en toda América Latina. Ok. Entonces cuando yo me sentía súper famoso, ¿cierto? Yo caminaba por la calle con Mario Moreno Cantinflas y decían, ¿quién es el güey que va con Chabelo? A ese grado, entonces cuando ya no me renuevan el contrato, pues yo dije, bueno, no importa, soy muy famoso. Carlos, 9 meses, a partir de ese momento, 9 meses no me dieron ni una entrevista. Tú no tenías programa. A lo mejor tú me hubieras dado una Claro. entrevista. Pero no me dieron ni una entrevista. Coincide esto con que yo me dedicaba a correr coches y ese era mi hobby. Y entonces llegó un día, y lo confieso, que no tenía para darle de comer a mi mamá. Me quedé sin nada. ¿No tenían lana tu familia? No, yo no vengo de familia acomodada. Del DF, No, yo vengo de León, Guanajuato. de León. De León. Y entonces, cuando me veo en esa circunstancia, me acuerdo
que había un empresario puertorriqueño que tenía 2 años tratando de contratarme para Nueva York. Y yo le decía que no. Y me ofrecía, la última vez que me quiso contratar, me ofrecía $2,400 por un fin de semana. Y yo le dije que no. Y entonces, en esa desesperación de no tener para comer, le hablé por teléfono. Me robé una larga distancia en la oficina de Emilio Azcárraga. Le dije a la secretaria que se me permitía hacer una llamada, me volteé y marqué a Nueva York. Y me contestó Catalino, se llamaba Catalino. Digo, Catalino, estoy libre. Me dice, me caes como anillo al dedo, vente, debutas el viernes en Nueva York. Le digo, ¿me pagan los 2,400? Me dice, no, tengo 400. Cuando tú tienes hambre, Carlos, se te nota en la voz. Y me fui. Me fue muy bien ese fin de semana, y de ahí en adelante me pasé 5 meses haciendo unas giras mortales hacia Nueva York, Filadelfia, New Jersey. Me subían en un coche día y medio hasta Chicago. ¿Qué hacías en ese? Chabelo. Chabelo. Sí. Pero tenías como tu sketch o el- salías como Chabelo. No, yo hacía mi sketch y el elenco éramos Tongolele, Rolando la Serie y yo. Ese era el elenco. Pero ya no te pagaban los Pero 400. no, cada Ya. semana que me decía, ¿te quedas una semana? Échale. Miguelito. Terminé ganando $3,200. Pagué todas mis deudas y entonces un día me dijo Catalino, ¿te quedas una semana en Nueva York? Te pago todos tus gastos. Y empezamos la gira la semana que entra. Dije, me voy a México. ¿A México? Dice, en México no te quiere nadie. Le dije, pues yo me regreso a México y la voy a hacer en México. Y me regresé sin nada. Llegué a México y le fui a ver a Héctor Cervera, que era el gerente del Canal 5, Sí. y me dijo, agarra media hora. Y empecé la media hora de Chabelo. Ahí empecé a escribir. ¿Te acuerdas de Entonces, qué año? Más o menos, no. No me acuerdo. No, ok. Hice 7 años y medio el programa todos los días. Y de ahí... ¿Antes del tío Gamboín? No, Porque el tío Gamboín ya me había tenía separado Canal el tío 5, Gamboín. ¿no? Pero O sea, el yo fui- tío yo fui- Gamboín tenía su propio programa. Después, si él empieza después a hacer el tío Gamboín, después de estos 7 años. Ok. Entonces él y yo nos separamos en el 7º mes. En el 7º año de contrato, él se separa de mí. Yo pensé que me moría porque yo lo trataba, para mí fue mi papá. Y le sigo guardando el cariño como si hubiera sido un padre para mí. Era un tipazo. Hey. Y le encantaba, yo me acuerdo, con don Luis se iban a las carreras de caballos. Sí, le encantaba jugar. Sí, El juego sí, siempre sí. le gustó. Y entonces yo me fui, regresé, y de ahí empieza otra vez la profesión, la carrera en México, y bendito sea Dios, hasta el día de hoy, Carlos. Te medio adoptó don Luis, ¿no? Don Luis de Llano. O sea, eran Bueno, de ese grupo de Te voy a actores decir por que... qué, porque yo lo conocí a don Luis. Cuando yo llego a México de 9 años, de León, vendía cigarros en el hipódromo yo. Ay, don Luis, sí. Y don Luis iba ahí. Sí. Y me acuerdo que don Luis de Llano llegaba, y era la admiración porque llegaba con cada cuero de mujer. Era novio de las hermanas Caprino, creo que de las 3. Tienes razón. Tienes razón. Entonces era así como, llegaba don Luis de Llano y que llegaba con aquellos mujerones italianos que eran las hermanas Caprino. Y entonces ahí me conoció, yo le iba a comprar los boletos y tal. Y entonces cuando empieza la televisión era el jefe de nosotros. Sí. Era el que supuestamente sabía de esto. Don Luis, para el público, sí, No sabía. mucho, eso sí, no me lo toques. Para el público que no sabe, don Luis es mi padre adoptivo, fue el que me formó, el que me hizo toda mi vida. Su hijo Luis es mi compadre, soy padrino de su hija. Yo a la y fecha por eso, bueno, lo sigo, cada vez que lo veo, un beso a lo don quiero Luis, mucho. don porque Luis. nos ve todos los martes. Pues seguramente Sí, yo le mando sí. un saludo muy cariñoso y muy respetuoso, porque sabe de verdad que es de las gentes que siempre he reconocido que son parte de mi formación. Sí. Bueno, regresemos. A ver, Javier. Ibas a estudiar medicina, Estaba estudiando medicina. sí. Pero no, mi cabeza en el año 2000 y pico no hace congruencia que hace un estudiante de medicina jalando cables Mira, Carlos, en Telesistema. yo empecé a trabajar desde los 6 años. Empecé en un rancho sembrando papas, coles, sandías, A ver, melones. ubícate 6 años. 6 años de edad tenía yo. No te creo. No. A los 6 años nadie ¿Qué? trabaja. ¿Cómo que nadie trabaja? Yo trabajaba.
Yo trabajaba y ganaba 1.20 a la semana. De eso mi papá me dijo siempre, dale la mitad a tu madre y siempre te va a ir bien. Siempre le di la mitad a mi mamá de lo que yo ganaba. Soltero. Pero empecé a las 6 años. No, de 6 años no me podía haber casado. No, ya no es bobo. No me refiero a eso. ¿Ves, Andrés, lo que provocas? Sí. Ok, empezaste a trabajar. Y entonces a partir del momento que yo empiezo a hacerme cargo de los gastos de Javier, pues era la forma de ayudar a la economía de mi papá, de mi padre, de mi casa. ¿Él en qué trabajaba? Él era chef de cocina. Ok. Y entonces yo empiezo a trabajar y entonces termino de trabajar en el campo y entonces buscaba otra cosa y hice muchas cosas, Carlos. Entre En todas León. ellas, En León. Y llego a México de 9 años y lo primero Porque que hago... vino tu papá y tu mamá. Mi padre se vino a trabajar acá y después nos trajo a toda la familia para acá. Y entonces yo empiezo a trabajar por un vecino que trabajaba en el hipódromo, me lleva a vender, cigarros al hipódromo. ¿Por qué sientes que necesitaban la necesidad de tus 2 pesos? Más que pensar de esa manera en aquellos años, yo pensaba que yo me sentía bien de no tener que pedirle a mi papá para mis camiones o para mis necesidades de ese momento de estudiante. Entonces yo terminé la primaria aquí en México, en la Escuela Alberto Correa, y de ahí me voy a la universidad. Iniciación universitaria, hago los 3 años de secundaria en la iniciación universitaria, me paso a la preparatoria a San Ildefonso, hago 2 años, de ahí empiezo a hacer deporte. Y de ahí en la Facultad de Leyes, que era la única facultad que tenía un gimnasio. Y entonces de ahí me voy a la Facultad de Medicina en Santo Domingo. Hice el primero y el segundo. En el segundo año, entre el ejercicio, trabajar y estudiar como se tenía que estudiar, me vino, duré casi año y pico durmiendo 1 hora. Y entonces un día me dijo el doctor, me despertaban y yo no sabía quién era, ni qué estaba haciendo ahí, ni quiénes eran las gentes que me rodeaban. Esta lucha de segundos o de minutos, no sé cuánto tiempo duró, era muy, muy, muy fuerte. Y la segunda vez que me pasó, el mismo maestro me pidió que me hiciera unos análisis. Y nunca se me olvida que me dijo, estás a 1 hora, a un día, a una semana, a un mes, de tener una amnesia total, perder 17 años de tu vida y volver a empezar en ceros. Porque necesitas descansar. Ok, eso es lo que te... Eso es lo que me lleva a enfrentarme a mi papá, a un padre que era muy duro, muy como eran los padres de antes, pero que Dios lo tenga en la gloria. Y le dije, voy a dejar la carrera de medicina y dedicarme a actor. Como te les decía hace rato, no creas que yo nací así. Así me dejó mi papá cuando yo le pedí esa. Imagínate. Vamos a hacer un corte comercial. Le voy a preguntar a Chabelo que me haga un favor. Que le pregunte a Javier o a Carlos si nos gusta el jazz y que presente al grupo Pangea y que hacemos un corte y regresamos. ¡Órale! ¡Vamos al corte comercial! Javier, a ver, antes del corte acabas de decir de que te preparas, ensayas, trabajas, escribes y por eso tienes el show de todos tus programas. Sin embargo, como mucha generación mía y un poquito más jóvenes, se tiene que identificarte, actor de televisión, pero no de tus programas, que es verdaderamente fantástico. Era la televisión que uno verdaderamente lloraba de risa. Blancos, con un Clave extraordinario y todos ellos escritores extraordinarios. No bobos. Manuel Rodríguez Ajenjo, Sí, que también. escribió La Carabina Ambrosio, que también tuvo mucho éxito. No bobos como los de ahora, ¿no? Bueno, fue una época muy importante de Chabelo. Te tengo identificado como un actor de cine, ¿ok? Y luego te tengo identificado en esta última etapa como empresario, productor de tu serie, todo el rollo. Y me consta que tú eres el que hasta la fecha sigue tocando puertas para anunciantes, para vender el programa, sigues haciéndola de todo y ahora un padre y un abuelo extraordinario ayudando a tus hijos a que se desarrollen. Así te tengo muy identificado. Entonces yo quiero ir por partes. Qué bueno que dijiste que no tuviste dinero una época cuando terminaste de ser el chico Pepsi. Dijiste justo antes del corte que te preparas y estudias todos los días.
Hemos tenido muchos actores en el programa. Clay nos dijo que él estudia y estudia y estudia y no sé qué. Y no voy a dar nombres, pero hay muchos que les va del carajo. No les va nada bien, aunque estudien y estudien y estudien. Mujeres y hombres, porque la vida del actor es así. Claro, En México y en Estados Unidos. en todos Betty lados. Davis, si te acuerdas el gran anécdota, que Pidió, puso un anuncio en puso un Variety, anuncio, claro, ¿no? claro. Solicitando trabajo. A ti, quitando esa época, nunca te pasó. No, no me pasó, pero te voy a decir también una cosa, Carlos. Yo no he seguido la carrera de actor y he seguido haciendo lo que hago hasta ahora. Y estoy muy cierto y no es pose. Yo no he hecho mi trabajo desde el principio pensando en obtener materia, sino que amo tanto lo que hago, estoy enamorado de lo que yo hago y agradecido con la vida, con Dios, con el público de México, que me siento con la obligación, cuando te hablo de estudiar, es por respeto a mí mismo y por respeto al público que me ha hecho el favor de permitirme estar vigente durante 53 años, Carlos. Se dice muy fácil estar haciendo un personaje durante 53 años y estar trabajando y estar haciendo lo que hago todavía. Entonces, me siento con esa obligación, que no me pesa, por cierto, porque además también estoy consciente que a lo largo de 53 años yo no invento nada, todo está hecho. Lo único que yo me preparo es para ver cómo voy a freír los huevos el próximo domingo, pues. Porque esa es la verdad. Nadie inventamos nada, todo está hecho. Estoy de acuerdo. ¿Cierto? Estoy de acuerdo. Entonces, esa preparación de la que te hablo es esa responsabilidad que siento de ver de qué manera le doy, si comulgo conmigo mismo de cuál es mi espíritu. Yo voy cada domingo al programa a hacer el primer programa. Y hace 40 años que lo estoy haciendo. Sigues yendo con la misma emoción. Exactamente. Exactamente porque además me pesan aquí los 40 años. Claro. Entonces, si antes me sentaba a la máquina para escribir el programa, lo hacía a lo mejor en un día o dos, Claro. ahora me puedo tardar 15 días. ¿Por qué? Porque no se me ocurre cómo voy a freír los huevos. Son huevos, pues. Claro, claro. Pero de todos modos, Javier, yo creo, al estar metido en el negocio de la publicidad, en la mercadotecnia, tú tuviste una bendición de Dios y tuviste una visión muy clara. Cubriste un nicho de un personaje que lo has querido, mantenido y cuidado. Un saludo a Cepillín, algo pasó en el camino. ¿Y cuántos colegas tuyos, algo pasó en esto? A María Antonieta, a 4,000 gentes que sabemos, algo pasó Sí. que... Entonces, tú tuviste una cualidad de mantener, nutrir y cuidar a tu personaje. Entraste a un nicho en la cual es un mercado muy noble, que te diste cuenta y es el que te ha dado la vigencia. ¿Quién sabe si hubiera sido galán o actor serio? ¿Quién sabe, Javier? Bueno, claro, todo. Mira, Carlos, yo estoy muy consciente desde el principio que yo podría ser un ejemplo clásico de lo que es el destino de un hombre. Exacto. O sea, yo ni por aquí pensé nunca en mi vida, hasta que estaba en la escuela de medicina, pensé que yo iba a ser actor, pues. Nunca. Nunca me pensé ni por asomo. O sea, yo jugaba, imitaba voces en la escuela, pero por pasar un rato, pues. Pero de que yo me fuera a dedicar a ser actor, por aquí nunca pasó. Son circunstancias únicas en cada caso. Por eso es bien difícil dirigirse a un público, convertirse en consejero de decirle hazle así y hazle así. Sí. Cada quien tiene que buscar su camino y todo necesita, es cuestión de reunir los ingredientes. El principal ingrediente son 4 letras que se llama amor. Amor por hacer lo que quieres hacer. Sigue. Porque volviendo a Anita, todo lo que pasó, ¿por qué crees que lo pasó? ¿Por qué crees que lo aguantó? Por amor a lo que hacía, pues.
hasta que le dieron tantas cachetadas que dijo, ahí se ven, cuates. ¿Cuántas Y veces? yo he estado a punto de también decir, ahí se ven, Lo hiciste hace 2 años. hace menos. Menos de 2. Porque también otra vez, repitiendo un poco lo que decía Anita, porque la dignidad es algo que también cuenta mucho en el hombre. Los valores que uno aprende o que uno le dice papá y mamá cuando eres niño es bien importante. No claudicar en ciertas cosas en las que tú crees. Pero Porque eso te las entonces vas te formando, frustras. ¿no, Javier? ¿Mande usted? Te las vas formando, porque tu papá era un hombre muy rígido contigo. Claro, y esa rigidez la digería, no se le diste a tus en mi hijos. manera y entonces tengo una dignidad y no permito más que hasta un límite, hasta ahí llegas, Carlitos. No te pases de ahí porque va a haber problemas. A mí, por ejemplo, mi papá me enseñó lo que no debo ser. Lo que en no paz debe ser, descanse, sí. Y es un gran aprendizaje que le estoy agradecido toda la vida. claro pues. Bueno, siempre la figura de los padres siempre será definitiva en la formación de uno, para bien o para mal, pues. Sí, sí. A mí me madrió fuerte. ¿A mí qué? Me madrió fuerte. Sí, yo sé que tú tampoco naciste así. Así muy... Lo odio. Pero ¿a poco no piensas? Yo tuve el gusto de conocer a tu padre Ya sé. y sí lo veo como con la cara de mi papá. O sea, de ser una gente muy recia. Pero ¿a poco no amas a tu padre cada día que pasa? Por eso te digo, y lo extraño. Yo también. Porque lo que me enseñó, me lo enseñó. Yo cada día que pasa pienso que me va a pasar, y cada día lo extraño más. Lo tienes adentro, ¿no? Eso ayuda. Eso ayuda. Regresemos a Loco Valdés. Tu época con ellos. Eran un desmadre, en serio. Fuera del No, set. fíjate que no. ¡Ay, Te Javier! voy a decir una cosa, Si alguien fue mi padrino y sigue siendo mi padrino, y si alguien aprendí yo a hacer las cosas que debo de hacer en esta profesión, se las aprendí, ¿sabes a quién? A don Germán, que me las decía a mí para que yo se las dijera a Manuel. Tintana. Porque don Germán vivió su vida como él quiso, nunca lo vi arrepentirse, nunca lo oí hablar mal de nadie. No. Sin embargo, estaba muy consciente que había despilfarrado muchas cosas de su vida y su materia. Pero él así quiso hacerle. Y veía cómo Manuel seguía los mismos caminos de él. Y entonces decía, Javier, dile a mi hermano que esto y esto. Entonces me los decía a mí, yo aprendí aquello. Se los trataba de decir a Manuel y Manuel los oía. No sé si los llevó a cabo, yo no soy juez de nadie. ¿Se ven todavía? ¿Se hablan? Sí. Sí, mucho. Lo quiero, Manuel es mi gente, su padre y su madre me quisieron mucho, o sea, yo vivía muy cerca de ellos. Así aprendimos a hablar el mautro, don Germán. Don ¿Qué Germán es y los el hermanos. mautro? El mautro es el idioma de los marcianos. De ahí sale la palabra catafixia. La Júramelo. catafixia es parte del mautro que aprendimos a hablar. Te voy a explicar, Sí. te platico rápidamente. Cuando se hizo famoso un chachachá que se llamaba Los Marcianos Llegaron Ya. Sí, ¿cómo no? Don Germán, de sus cosas que él tenía, que era muy ingenioso, dijo, tenemos que aprender a hablar mautro, porque ya vienen los marcianos. Y entonces empezamos a decir una serie de estupideces que tengo la certeza de que así surgieron los idiomas entre el ser humano, A fuerza. haciendo sonidos. Y entonces nosotros decíamos, de flulindistic 4 criterias, y son piliminientes, y van a ser catiflu, timbrilo, frapruites, astores. Y entonces llegó un momento que nos entendíamos, Carlos, y hablábamos en mautro. Cuando yo empecé este programa hace 40 años, yo quería un concurso que rematara el programa, y en lugar de ponerle cambalache y de ponerle el nombre que debía haberle puesto, porque yo juego con el defecto de los seres humanos, de eso que se llama avaricia. Ya tienes y quieres más. ¿Qué me recuerda esto? ¿Qué me recuerda? ¿Políticos? No. No. Entonces, No. la palabra catafixia me surgió de eso que hablábamos. Pero ya la nosotros. popularizaste, ¿eh? Ya la van a aceptar, No, creo. ya está popularizada. Ya la Ya van a tiene aceptar. una significación. Sí. Le voy a pedir a Chabelo que haga un corte comercial con Pangea. Pero regáñalo. En este momento vamos a tener que cortar porque estoy cierto que se están aburriendo con la conversación de estos dos cuates. Así que vamos a ir tantita música, unos comerciales y vamos a ver si cambian. Porque, qué sueño me está dando. Javier, películas inolvidables. La serie de Pepito.
tienes que tener 36 anécdotas. Hay muchas Es anécdotas. que además yo lloraba de la risa por el maquillaje, por el vestuario, por el Si quieres cine, como saber se que hacía. esa serie, que gracias a Dios el público la recibió pues, muy bien, lo más destacado de esto es que cuando mi socio en las películas fue el señor Alfredo Ripstein, que acaba de fallecer. Y en ese tiempo, ya íbamos a hacer la sexta película, habíamos comprado un barco en Manzanillo para hacer Chabelo y Pepito en la Isla del Tesoro. Ajá. Y en ese momento estaba de presidente el señor Luis Echeverría. Y lógicamente el director de cinematografía era su hermano Rodolfo Echeverría. Sí. Y Rodolfo estaba casado con la hija Con del Silvia. señor Ripstein. Pues con todos estos elementos nos dijo, ni un chabelazo más. Se acabaron los chabelos, ni un chabelo más. No pueden hacer la sexta película porque voy a reformar el cine mexicano y lo voy a levantar al sitio donde estaba. Y entonces empezó a hacer todas las películas que quedaron ahí enlatadas y el hundimiento total del cine mexicano. Sí, el Conacine 1 y Conacine 2, terrible, terrible. Y entonces ahora que pasaron los años, teníamos la intención de hacer 2 películas más el año pasado. Estaban escribiendo los libros, queríamos hacer 2 películas al mismo tiempo, aun cuando se tratara de 2 historias diferentes, hacerlas en locaciones en las que pudiéramos ahorrarnos un poco los costos, porque la diferencia entre el costo de las películas que hacíamos antes a lo de ahora es una enormidad lo que cuestan ahora hacer una película. Y entonces vino la muerte del señor Ripstein y yo no he querido insistir. Voy a ver si este año lo retomo la idea, a ver si podemos hacer otras 2 películas más. ¿Ganaste lana en esa época de productor asociado con Alfredo? Mi participación no era tan cercana del dinero. O sea, sí ganamos dinero, sí se ganó dinero. Él después vendió las películas, pero las películas se siguen pasando en la televisión, pues no sé, sin que suene a presunción, creo que por lo menos alguna de ellas pasa una al mes. Hay muchas anécdotas de películas. Tienen que haber. Bueno, mira, anécdotas así de las películas de Chabelo, pues eran muchas. Yo era una época de mi vida que yo trabajaba como gurú, estaba en el cabaret, estaba en el cine, estaba en la televisión, en el teatro, y entonces vivía en un tráiler. Dormía, mientras cambiaban el encuadre de la cámara, me dormía unos 15 minutos, porque de verdad dormía muy poco. Pero hay una anécdota muy chistosa, que cuando hice una película que pasa de vez en cuando en la televisión, se llama Los 2 rivales, con Lucha Villa y con Tony Aguilar, en paz descanse, en el que hacía el papel de mujer, porque la historia me permitía, yo era amigo de Tony Aguilar, y entonces él me pedía que me vistiera de mujer porque había un asunto de cobrar una herencia y no sé qué. Y un día, este papel que hacía no era astracanado, sino que realmente llegaba a las 6 de la mañana yo y tenía postizos y tenía pelucas y tenía todo para parecer una mujer. Era un cuerazazazo. Y entonces un día viene Tony, íbamos a hacer unas escenas en el backlot de ahí del estudio Churubusco, y viene Tony muerto de la risa y me dice, Javier, me acaba de pasar una cosa con mi caballerango. El caballerango se llamaba exactamente Chabelo, realmente se llamaba Chabelo. Y entonces dice que le dijo, oiga, patrón, ¿quién es esa viejononona que está con usted en la película? Y le dijo, Tony, pues es Chabelo. No es cierto, patrón. ¿A poco está disfrazado? Sí, de veras, patrón. Pues mire, yo ya borracho no se la perdonaba. Y me casé con él. Sí. Y fueron muy felices siempre. Muy felices siempre, sí. Que yo me acuerdo una vez en una película de mi papá que era El Santo contra los Zombies. Lo acompañé a filmar a Churubusco en la noche. Yo tenía, te gusta, 12 años. Y el santo, pues imagínate, el santo contra los zombies. Bueno, en esa época, para medir la luz del cine, hasta la fecha yo creo que ahí es un expositor que tiene una bolita y se mueve. Sí, claro. Y ahí entonces, están listos para la siguiente toma, y agarra a mi papá y dice, ¿y dónde está el micrófono del zombie?
puta, el micrófono, no hay micrófono, no hay micrófono. Y dice mi papá, no se preocupen, agarra el El medidor, no el Ah, medidor de luz, sí. se lo da al zombie y le dice, ese va a ser tu micrófono. Y entonces, no, se me hizo fantástico y me abrió los ojos a todo lo gracioso que se hace en México para sustituir algunas cosas, No, ¿no? mira, por ejemplo, ahorita el operador de audio Sí, se esfuerzan mucho en poner el micrófono sí. y te esconden el cable y Sí, la caja sí, y todo. sí, sí, sí. Yo les digo, ¿tú crees que el público a la hora que esté viendo la televisión va a decir, mira, eso que está ahí es el micrófono? No saben, Claro. no Claro, saben. claro. Yo ya me di cuenta que lo que pasa es que los operadores de audio es una magnífica oportunidad para toquetearte. Sí. Sí es cierto. Por ahí va la cosa. Sí es cierto. A ver, yo te tengo una pregunta. No sé cómo hacerla y me hazla. perdonas si no la hago bien, pero capta la idea. Mario Moreno, Cantinflas. Javier López, Chabelo. Bueno, Adalberto Martínez Resortes, Eulalio Rodríguez, Piporro. ¿Cuántos queremos, no? Eugenio Derbez. ¿Quién eres en la vida real? ¿Cómo ese personaje de Chabelo te ha quitado parte de tu personalidad? Porque cuando vas al súper, a los toros, al fútbol, ¿Sí conoces te a gritan Chabelo? Chabelo. ¿Cómo se siente el Javier López? Sí, Yo- creo que es lo que quiero preguntar. Sí, ¿Cómo se sí, te siente entiendo tu pregunta. Mario Moreno? ¿Cómo se siente Antonio Espino? Yo El estoy muy Wiri Wiri consciente, yo estoy muy también, consciente, ¿no? Con yo Andrés. estoy muy consciente, Carlos, de que Chabelo es el personaje que, que me quitó la mitad de mi vida y Sí te la somos dos quitó. gentes. Bueno, Sí, me la sí, quitó sí, en el tienes buen razón. sentido de la palabra, o sea, es mi profesión, como te digo, todo se fue dando, se ha ido dando a través de la vida, de todos estos años, se ha dado en forma natural, lo cual me lleva que no he pujado para mantener un personaje, ¿no? El público ha sido bueno conmigo, yo he entendido cómo debo de llevar mi profesión, he aceptado los sacrificios que significa hacer el personaje que hago, porque vivo una vida en la que tengo una obligación de llevar una vida que se aleje de cualquier situación que pueda ser motivo de escándalo, porque vivo en una casa de cristal y porque así los actores vivimos. Pero no me duele nada, le estoy muy agradecido a la vida, de corazón te lo digo, y agradecido 100% al público de México que me hayan aceptado tantos años. Pero no, nada de lo que esté relacionado con que me haya quitado la vida y que sea Chabelo el que conozcan, eso nunca lo he verificado sino que es parte lo siento natural. Desde luego siento que en este momento soy Javier, Sí, pero Chabelo es otra persona. sí. Chabelo, yo a veces veo los videos y yo veo en Chabelo movimientos que yo siento que no sé hacer. Ya te salen... Él es otra persona. Él tiene su propia personalidad, tiene su propia mentalidad. O sea, ¿Por qué? se ha desarrollado a lo largo de tantos años, él ha desarrollado su propia personalidad. Por ejemplo, yo hice una película con Mario Moreno Cantinflas, y yo siento, por ejemplo, a lo largo desde que lo conocí hasta que se fue, a Mario le sucedió algo muy chistoso. Mario perdió el personaje. Se le fue, ¿verdad? La prueba está que lo último que hizo, porque además fue un hombre genio. sumamente extraordinariamente inteligente, porque si te pones a pensar, los últimos 15 años de su vida no se presentó en ningún lugar, no hizo ninguna película y siguió siendo el número 1. ¿Y eso qué te dice? Que el costo fue que perdió el personaje. Lo último que hizo para el público fue aquella serie de caricaturas Sí, que no era el verdadero Cantinflas. No, fue Flavio el que lo dobló. Sí. Porque yo lo vi reírse haciendo el doblaje de Flavio, se reía él de lo que decía Flavio, pero él no lo era capaz de hacerlo ya. Por lo menos así lo entendí yo. Yo vi un documental de Madonna en una conferencia me lo dieron.
y decía ella cómo se reinventó. Y entonces era una conferencia de publicidad de cómo hay que reinventarse constantemente, Claro. los productos, todo el rollo. Y en esa época veías la transición de Madonna. Y yo pensaba muchísimo, muchísimo, por ejemplo, en Daniela Romo, que nunca le dije, pero a mí me daba mucho coraje que a su edad seguía ella con el pelo largo, ¿no? O sea, no le veía un reinvento a la nueva Daniela Romo. Ujú. Muchas veces yo me pregunté por qué estar tan enganchado con Chabelo, entendiendo por qué, siempre también lo entendí, pero no, tu cosa creativa que tienes, que eres muy, muy creativo, no te jaló muchas veces decir, siguiente, entendiendo a tu Chabelo del alma, a tu hijo, nunca tu cosa creativa te dije, ya se acabó. No. Yo al contrario, siempre he querido tener los pies en el suelo, porque como comprenderás, después de 50 y pico de años, no va a ser fácil. Yo estoy muy consciente de que se acerca pronto el momento en que debo de decir, hasta aquí. Va a ser muy duro, ¿verdad, Javier, cuando lo dejes? Pues sí, va a ser duro, pero también tiene que ser una decisión en aras también de no lastimarlo a él. Porque si yo dejo pasar si no tengo la suficiente sensibilidad para entender cuándo debo dejarlo de hacer, corro el riesgo de que lo vayan a lastimar y que alguien le diga algo que no esté bien. Vas a llorar mucho, Eh, mucho. pero sería desagradecido si yo no llorara lo normal, Claro. y no le guardara el amor que le tengo y pensar todas las cosas que me dio. Porque además, Carlos, el hecho de hacer el personaje como actor, mi universidad han sido estar observando a los niños. Claro. Y en los niños he descubierto, primero, que son la parte del ser humano más bella que hay, y segundo, me han enseñado muchas cosas para mi vida personal que no me queda la menor duda de que la época del niño es el mejor etapa del ser humano. ¿Alguien que has despedido reciente? ¿Qué he despedido reciente? Sí. ¿Quién? Pues a una gente que tenía 17 años de estar trabajando conmigo y descubrí que estaba haciendo una trampa en el programa. Una gente que estimaba mucho y hizo algo deshonesto. Yo he tratado de mantener el programa con la transparencia más grande del mundo porque así pienso y porque así debe ser. Y él estaba comerciando con el programa y era la gente que más confianza le tenía. Entonces me lastimó Eso mucho. te mata, ¿no? Sí. Javier, ya se acabó el programa. No tengo ni palabras, veas la cara de bobo de todo el staff No. y la mía. Eres un hombre especial. Eres un hombre que yo quiero mucho de hace 1000 años. No sabes cómo te agradezco. No que tiene hayas nada que venido. agradecer, al contrario, el agradecido soy yo, y el hecho de presentarme así lo hago primero por el respeto que también has sembrado en mí y que lo he hecho con mucho gusto venir, y te agradezco yo el que me hayas invitado a tu programa. Gracias, aquí tienes tu casa siempre, Javier. Gracias. Y a Gracias, mi Carlos. público, como todos los martes, le quiero dar las gracias por haber visto este programa. Como todos los martes, sueñen con los angelitos, vean la repetición el domingo a las 8, duérmanse con una sonrisa, levántense con otra. A mi staff, muchísimas gracias, niños. Fue un gran programa. A los que nos prestó la casa, muchísimas gracias por el préstamo. Y ya regresamos al Foro Nuevo la siguiente semana, estrenando un foro que está quedando muy, muy bonito. Dios me los bendiga. Buenas noches. Gracias a todos. Fue un gran programa. Buenas noches.